chiquito mucho me vacilaban por ciertas cosas, entonces prefiero tener una relación más distante con las personas. Así es. Entonces en el trabajo se ve mucho eso, ¿no? Y asumes un rol y dices, no puedo darle la mano porque se me van hasta el codo. Entonces empieza a formarse creencias, ¿no? Y empiezan a fluir desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Asumo un rol y digo, esto es lo que a mí me funciona, es lo que a mí me sirve. Pero cuando logras tocar realmente, como se dice, al niño por dentro, pues la persona se desestructura y ves que es totalmente normal, como se dice, ¿no? Es como un rebote emocional, ¿no? Acumulado. Así es. O sea, todos hemos nacido cuando somos pequeñitos, todos tenemos ese amor incondicional dentro, ¿no? Que la misma vida nos va llevando a transformarnos y a ponernos, como él dice, ciertas barreras, ciertos obstáculos o defensas, máscaras para enfrentar la vida que en algún momento fue hostil con nosotros. Entonces, una persona que tú la ves que es rabiosa, hay que mirar realmente adentro, porque adentro de esa persona hay una gran melancolía, hay una gran tristeza, que cuando ingresas a esa tristeza te das cuenta del ser maravilloso que hay atrás de todas estas máscaras, ¿no? Ahora, pero es bien difícil cuando encuentras a una de esas personas que tú dices, pero todo el tiempo está gruñendo, estas señoras que pinchan pelotas, y digo, no quiero saber cuál es su lado bueno, porque ya me pinchó 6 pelotas en el barrio. Es difícil, ¿no? Es y sobre difícil, todo cuando somos más jóvenes. pero también hay la opción, eso es muy importante lo que dices, porque también hay la opción de que no quiero caer en la trampa con la señora, o dejo a la señora que sé que está con problemas, que alguien profesional la puede ayudar, y yo sigo mi camino y no engancho, porque ¿qué nos pasa? ¿No? Enganchamos en ese tipo de conflictos, ¿no? Buscamos, porque las peleas son de dos, pelea uno no existe. Sí, claro. Y mientras tanto hago mi polla para comprarme otras pelotas. Claro. Por todas las pelotas Ahí está perdidas. la compulsión de la definición, ¿no? Es la misma casa. Vamos a jugar en la puerta de la señora. Es curioso eso. Pero también hay un tema, ¿no? O sea, digamos, si hablamos del niño interior dañado, todos en la vida, digamos, guardamos ciertas heridas, rencores, sobre todo por nuestros padres, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto, ellos probablemente son quienes más nos aman y vienen acá, digamos, mejor dicho, nosotros llegamos a ser amados y cuidados por nuestros padres, pero también son quienes, digamos, implantan estos primeros chips de heridas, de dolores, de sufrimiento en este camino del aprendizaje juntos, ¿no? Porque ellos también están aprendiendo a ser padres junto con nosotros, ¿no? Y además que también fueron hijos y también tuvieron otros padres que también trataron de hacer lo mejor que puedan, ¿no? Entonces, realmente ese es el aprendizaje del árbol genealógico que se habla en las constelaciones familiares, ¿no? Cómo vamos aprendiendo o tenemos creencias o lealtades familiares, las cuales nos llevan a un caminar diferente, ¿no? Claro, y justo no es un poco el guión que te terminan poniendo, ¿no? Es decir, en la familia te dijeron, hay que ser así, ¿no? Y yo empiezo a asumir de que es lo correcto y es lo normal. Entonces el problema es cuando justamente te encuentras con gente que no es de tu familia. No pertenece al clan. Que no pertenece al clan, ¿no? Entonces ahí hay un choque porque dices, esto ya no me está funcionando. Esa es la gran responsabilidad que trae, pues, proyectarse en una familia, ¿no? Sí. Y la importancia de la familia, que creo que se está perdiendo mucho. Necesitamos volver a crear valores familiares que no tiene la sociedad, y estamos creando una sociedad bastante enferma. No, nos está llevando al caos el cual estamos viviendo en estos momentos, porque no hay familia. Las familias tienen que darse los tiempos para estar con los hijos, para educar desde el ejemplo, porque no se educa con una correa, no se educa diciendo haz y yo hago una cosa diferente, se educa con el ejemplo, ¿no? Que es lo que hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no? Eran correctos, eran una persona que nunca engañaba, nunca hacía. Entonces nosotros también aprendíamos a ser igual que ellos, ¿no? El día de hoy no hay, los padres trabajan, hay una ausencia muy grande y eso genera que existan muchos conflictos sociales, ¿no? Y el tipo de comunicación es importante, ¿no? Creo que es antes que sancionar probablemente a un niño o a un joven que está en proceso, de pronto es conversar, dialogar, ¿no? Dialogar. Oye, ¿y cómo te sientes? ¿Por qué pasó esto? ¿Y de dónde vino? ¿Qué harías para remediar lo que pasó? ¿Qué sé yo, no? Cada uno Pero no tenemos los tiempos, ¿ves? Porque no nos los entregamos esos tiempos. Necesitamos darnos los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Organicémonos. Un poco más temprano en la mañana tengamos un desayuno familiar, ¿no? Una vez a la semana tengamos la cena familiar, donde todo el mundo puede conversar con celulares bien lejos de nosotros, ¿cierto? Pónganlos en canastitas, como digo yo,
y juntemos, hablemos de tu día a día, qué te pasó en la semana, cómo lo viviste. Entonces los padres se enteran más qué está pasando con los hijos, porque los hijos quieren comunicarse, pero llegan y no encuentran a los padres, encuentran una gran barrera porque el papá está preocupado del trabajo, la otra está preocupada de otra cosa y no se hallan. Justamente ahí lo que mencionas es interesantísimo porque antes de poderte comunicar bien hacia afuera es comunícate bien contigo, ¿no? Y es justamente, si mi hijo, tengo 2 preciosos nenes, ¿no?, me cuentan cosas del colegio, lo primero que digo yo es ponerme en alerta. Entonces yo le puedo volcar justamente esa emoción a él, ¿no? Y también va a sentir ese choque, va a decir, oye, esto está mal. Pero es todo lo contrario, tengo que saber justamente yo gestionar mis emociones y poder conversar, ¿no?, para justamente entender. Estábamos en el corte conversando, ¿te acuerdas? Hace un rato sobre lo que te puede molestar de las otras personas. Así es. Y que suele pasar que en algunas personas yo veo el rasgo que me molesta de este hombre o de esta mujer y digo, si reviso bien, yo también tengo esas cosas y probablemente eso es lo que me molesta. Es que eso es me lindo. molesta tanto esa actitud. Claro. Y de pronto digo, yo soy así también. Y no sabemos reconocerlo. No, porque la vida está llena de espejos. Y nosotros nos vamos encontrando con los espejos, con nuestra propia realidad. Y yo siempre digo, es como que Dios hubiera puesto una lupa gigantesca y te permite mirarte desde algo mucho más amplificado, para que puedas mirarte y sanar. Porque el trabajo es interno, el trabajo es de uno. Es cada uno que tiene que hacer su propio trabajo. No son los demás, no son la culpa de los demás, es asumir tu propia responsabilidad, el 100% de tu responsabilidad. Y desde ahí tú poder crecer y ser una mejor persona, y así te encontrarás con espejos diferentes. Ahora, ¿y cómo haces para llevarte bien o por lo menos tener una relación saludable que a ti no te afecte? Porque finalmente uno decide, digamos, hasta qué punto te afecta, ¿no? Claro. Exacto. Con estas personas, por ejemplo, en la chamba, que están intentando todo el tiempo sabotearte, ponerte la zancadilla, hacerte pisar el palito, dejarte mal, porque simplemente te agarraron una ojeriza gratuita. Es su forma, aprendieron así, probablemente en casa también había toda una competencia entre los amores, porque eso es un mal entendimiento del amor, ¿no? Entonces hay que mirar qué pasa en su familia. Pero ¿qué puedes hacer tú? Primero, mucho amor. Yo creo que el amor es la gran medicina, ¿no? Mucho amor y no tomarte nada personal, no juzgar. Pero también es, o sea, entiendo lo que me estás diciendo y de hecho coincido contigo, pero también si lo llevamos al plano real o realista, imagínate cómo se siente esa persona de todos los días tener que llegar a la chamba, tener que enfrentarse con esta energía, ¿me entiendes?, densa de esta persona y decir, ay no, otro día más de chamba y tener que verle. Yo puedo ser todo amor y puedo decir, ok, bueno, voy a respirar y voy a decir, realmente esta persona tiene problemas, pobrecita, intento entenderla, hola, ¿cómo estás? Buenos días, te quiero, te amo, te adoro. Y te rechaza y te ataca y a la primera ya te está diciendo, ¿sabes qué? Esto está mal hecho, ¿ah? Tienes que volverlo a... O sea, no sé, con esa forma, es justamente la visión desde el rol, ¿no? O sea, si yo soy su jefe, tengo que saber entender y tengo que trabajar a nivel de mi liderazgo. Si es mi par, también tengo que ver justamente, me tengo que relacionar con él sí o sí. Y la correcta relación también, es ¿no? Un tema de relación. Sí, claro. ¿Y cuán correcta? ¿Cuál es la distancia apropiada que debo tener con el personaje? Porque no es que el ser amoroso no significa que vayas y lo abraces y le digas, ay, qué lindo día tenemos. Claro, ese es el mal entendimiento del amor. Es el amor que te venden en las historias, en las novelas. El buen amor probablemente es decirte, muy bien, tú estás ahí y yo estoy acá. Claro. Y esa es la relación adecuada para que tengamos una buena relación. Claro, ahora, de ahí justamente dentro cuando hablamos del reconocimiento, ¿no? Y vamos viendo, nos hemos acostumbrado mucho a hacer feedback a la gente, a las personas. Pero olvidas esta parte del reconocimiento y la caricia, como se dice, ¿no? Entonces, cuando a veces hacemos talleres justamente y hablamos de vamos a reconocer a las personas, le haces un feedback. Entonces le dices la técnica del sanguchito, ¿no? Lo bonito, lo que tienes que cambiar y compromiso. Así es. Ok, ¿y en qué momento lo reconoces? ¿Y dónde está el reconocimiento espontáneo de, oye, qué bien que has venido cambiado hoy día, o qué bonita la chamba que estás haciendo, estás en un muy buen proceso? Entonces te olvidas justamente de esa parte del proceso y te enfocas en la tarea, no has terminado. ¿No? Y entonces, pero yo quiero saber realmente cómo te sientes durante este proceso. Claro, qué loco. Me ha hecho recordar, por ejemplo, en el teatro, bueno, tenemos todo un proceso de ensayos y siempre al final del ensayo hay anotaciones, ¿no? Te dan un papelito y te dicen, bueno, todo esto hay que chambear, o te lo dicen directamente. A veces pasa que cuando no te dicen nada,
Como, oye... Vacío, vacío. No, es que todo está bien. Bueno, entonces dime que también está bien. Claro. No te quedes callado, ¿no? Es como pedirle eso a la productora también, ¿no? O sea, es como... El buen trabajo que está haciendo, ¿cierto? Exacto, porque se necesita reconocer lo bueno y lo malo para seguir trabajando. Desde que somos humanos necesitamos el reconocimiento. Primero el reconocimiento de papá y mamá, que es el primer reconocimiento que tenemos. Entonces, es el gran anhelo de ser reconocido, de ser integrado. Y que eso no tiene nada que ver con ser engreído. No, son dos cosas distintas, porque a veces las personas lo malinterpretan y dicen, ¡ay, qué engreído! O le van a levantar el ego. Claro, o le van a levantar el ego. Quieres que todo el día te estén diciendo las cosas buenas, ¿no? Claro. Pero eso es importante. Es importante, porque es una motivación. Te permite motivarte, ¿no? Te permite tener más ganas para el día siguiente, levantarte con mayor... ponerte la camiseta. Hay un comercial, no sé si es de un instituto, alguna marca, qué sé yo, pero es como esta señora que le está haciendo hurras a su hijo constantemente. ¡Ah, qué lindo pintas! ¡Ah, qué lindo cantas! ¡Ah, qué lindo todo! ¡Ah, es perfecto! Y el eslogan es algo así como, no le mientas, o sea, hay que ser un La poco más... imperfección existe. Exacto, entonces creo que a veces también burbujeamos a los jóvenes o a los niños y le pintamos un mundo maravilloso y que ellos son maravillosos y de repente Y no creamos resiliencia. Exacto. Y no creamos resiliencia. Y le creamos una falsa imagen de ellos mismos, ¿no? Es un tema justamente hablar también desde el yo, ¿no? O sea, para mí es bonito, a mí me gusta esto, yo siento esto. Entonces la persona empieza a entender de una manera totalmente... ¿no? Yo soy, ¿no? Empieza a entender las cosas de una manera distinta, ¿no? No es que tú seas perfecto, sino que me gusta lo que estás haciendo. Claro. Entonces el entendimiento del niño también va, mira, o sea, a mi papá le gusta. Le puede gustar, pero no necesariamente es bueno lo que, para lo que o lo que a mí me gusta. No, que eso también hay que enseñarle a los niños, que no necesariamente lo que mamá o papá hacen, porque recuerda que son los grandes héroes, ¿cierto? Es lo que uno quiere ser, entonces eso te limita a ser tú mismo. Y eso es algo que también hay que enseñar a los niños, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, que también es otra historia, y que además generalmente están atravesando la etapa del patito feo, en todos los sentidos, ¿no? Porque es bien difícil relacionarse con un adolescente, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? Así es, esa es la primera Entonces, parte. mirando un poquito, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el consejo para los padres para poder, digamos, penetrar en este mundo infranqueable de los adolescentes, ¿no? Y cómo poder acercarse más a ellos, porque muchas veces ya se da como que todo perdido y dicen, no, ya no se puede, ya es adolescente, ¿sabes qué? Ya hasta que se le pase. Y no es así, porque incluso siendo adultos, lo acaban de decir ustedes, necesitamos escuchar buenas palabras, necesitamos escuchar frases de estímulo, entre otras cosas, ¿no? Pero nos vamos a ir a un corte, y regresamos pues para que nos orienten y nos ayuden con estos temas que a veces se hacen tan difíciles como las personas. Lo complejo que somos, ¿no? Así es. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con esto y más. Nadie te quiera y solo yo. Seguimos aquí en Pie por Casa, gracias por acompañarnos, 11:47, estamos hablando acerca de las dificultades que tenemos todos los seres humanos para con nosotros mismos y con los demás, las relaciones, ¿no? Y nos estamos yendo al corte con una pregunta chévere que no sé si a Cecilia, que es la de los adolescentes, ¿cómo podemos intervenir o cómo podemos participar? Canalizar su energía, creo que sería la palabra. De esa etapa difícil. ¿No? Es canalizar un poco la energía del adolescente, donde todas sus hormonas se encuentran en un laberinto. Es que ese es el adolescente. Su cuerpo está cambiando, su forma, como su cuerpo actuaba, de repente ya no actúa igual. Entonces se siente en conflicto con él mismo. Entonces, ¿cómo canalizamos esa energía del adolescente? La familia. Volvemos al tema de la familia, la importancia. No solamente decir se le va a pasar, como dijiste, ¿no? Sino cómo hacemos que este niño se pueda comunicar un poco más con nosotros, porque son rebeldes. Además, se creen que ellos tienen la verdad, ¿no? Creen que ya somos muy viejos y que no tenemos nada que aportarles. Es una edad maravillosa. Claro. Y sentir que nosotros hemos sido ellos, tratar de recordar cómo éramos como adolescentes y cuál era nuestra rebeldía, porque lo más probable que tu rebeldía sea la misma de tu hijo, porque somos del mismo árbol, tenemos el mismo conflicto. Entonces, desde ahí... Claro, justamente ahí un poco lo que veníamos conversando de cómo nuestras experiencias también influyen. Entonces, lo difícil es que nosotros lo hemos pasado. Ahora, ¿cómo se lo explicas al niño, ¿no? O al adolescente en este caso? Es justamente aprender a transmitir la experiencia, ¿no? Entonces, para transmitir esa experiencia es conocer las pasiones de ellos también, ¿no? O sea, indagar muchísimo en ellos. Y, por ejemplo, mi hijo, 10 años, ya casi 9, 10,
yo en algún momento lo sentí muy confrontativo. Yo soy profesor también de artes marciales, entonces digo, contrólate. Y el mejor espacio es justamente lo llevo al dojo. Así es. Entonces ya no soy yo la autoridad, sino él ve que a mí yo también tengo que respetar autoridades y me dan con palo ahí. Y él está a mi costado, ¿no? Y justamente observa toda la dinámica y ahora va conmigo. Entonces entiende justamente un poco mi mundo desde la empatía. Él lo canalizó la energía del chico. Claro. Le enseñó lo que era la autoridad, que es tan importante porque el adolescente, su gran rival es la autoridad. Qué loco, ¿no? Y el otro día conversaba también con algunos padres del colegio de mis hijos y coincidíamos en que él se estaba quejando de alguna forma, decía, mi hijo no me está contando mucho, siento que le cuenta todo a su mamá, pero sin embargo somos patazas porque vamos a jugar pelota, pero hay cositas que solamente se las cuenta ella y ella me lo cuenta a mí y no sé cómo... Y coincidíamos en que eso pasa en muchos. Me parecía más o menos lógico porque la mamá es la que casi siempre está con ellos y tiene más tiempo. Y tiene otro tiempo probablemente. Entonces... ¿Cómo también se nos pone difícil a algunos padres este cuadro, ¿no? Claro, la pregunta sería si realmente tienes que saber esa información. Exacto. O sea, ¿por de qué repente tenemos que saber todo? Sí, no, todo lo contrario. No sé si se lo contó a su mamá. Genial, chisméame, ¿no? Sí. O sea, los padres lo importante es que alguien le contó. Exacto. Okay, los padres están comunicados y es importante que por lo menos uno lo sepa. Claro, el punto. Entonces, pero no tengo que sacarle nada. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacer, ya que estamos en el tema de personas difíciles, qué hacer si tu pareja o tu expareja, cuando tienes hijos de por medio, es una persona muy difícil para ti, ¿no? Y mira la aclaración que hago, para ti, porque, digamos, puede que no sea difícil para otra persona, puede que otra persona no la catalogue como difícil o en otros contextos, pero justo, digamos, en esta relación de repente de ex, ¿no? Sacó, pero así todos los demonios. Claro, el tema es justamente regular a quién se lo está diciendo, ¿no? Si se lo está diciendo a mi hijo, entonces justamente regular y a él mostrarle cuál es mi realidad también. ¿No? A ella se lo está mostrando desde su punto de vista. Sí, porque hay personas que manipulan, ¿no? Claro. A través de los hijos. Los padres tienen que entender que las peleas entre adultos, o sea, papá y mamá, es entre adultos y los hijos no tienen que estar involucrados. Los hijos son los pequeños y tenemos que cuidarlos mucho. Si tú tienes un problema con tu marido tiene un problema contigo, no tienes por qué incluir a los niños, porque los niños no tienen nada que ver con ellos. Ni ponerlo del bando de alguno, ¿no? La familia nunca, creo que es porque difícil. el niño, la mitad del niño tiene que honrar al padre y la otra mitad a la madre. Él es la mitad de su sangre, corre la sangre del padre y la sangre de la madre la otra mitad. Entonces, cuando tú tienes una rebeldía ante uno de ellos, estás siendo rebelde ante ti mismo en alguna parte tuya. Entonces eso es importante. La madre no le puede hablar mal al hijo del padre porque es como si le estuviese hablando mal al hijo. Eso es súper importante. Claro, me imagino que ahí lo estás untando en culpas ajenas, ¿no? Sí. No le pertenece, por eso la pelea son de adultos. ¿Y por qué? Porque probablemente ella tiene carencias, él tiene carencias, se juntaron, no supieron arreglar sus propias carencias, actuaron desde niños y no desde adultos. Exacto. Entonces puede haber millones de cosas. Lo importante en las relaciones de pareja, de adultos, y si hay niños, es actuar como adultos y no involucrar a los niños. Sí, justamente ahí el tema de aclararle, no sé, yo no voy a poder regular ni controlar de que ella le diga tal o cual cosa. No, es su padre. Igual se lo va a decir. Claro. Entonces hay que mostrar justamente la transmisión de la experiencia, ¿no? O sea, ven conmigo, mira lo que hago, no, haz conmigo y acompáñame. Y qué paja que podamos ver tantos aspectos de lo difíciles que somos, porque siento que todo va desde las dificultades las empezamos a encontrar desde el principio, es decir, en nuestra formación, desde que vamos al nido, no nos enseñan tampoco cómo manejar una emoción. Recién están entrando en algunos aspectos, en algunos grupos educativos, de pronto, el manejo. Es que las emociones son malas. Las emociones son malas. Rabia, no sientas rabia, es mala. Es que, claro, miedo, no sientas te miedo, reprimen las emociones. No. No se llora. Si estás molesto, váyase al rincón. Si te portas mal, mira la pared. Sé perfecto. Hay que ser perfecto bien. Y hay que ser feliz todo el tiempo. Entonces, qué agotador. Peor si eres hombre, ¿no? Peor, los hombres han sido reprimidos durante mucho tiempo. No, y es terrible porque, pongamos, uno pasa un divorcio o una pérdida, ¿no? Y lo primero que te dicen, no llores, ya se te va a pasar, vámonos de compra. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Cogen cosas externas para tratar de llenar un vacío interno, que no se puede hacer eso, es imposible. Distraes. Y solo distraes. Entonces es como que pusieras la emoción debajo de una alfombra. Y claro, el tiempo pasa
y es un monstruo el que está creciendo debajo de la alfombra. Exacto. Y de repente una gran depresión, angustias grandísimas, y comienzan a aparecer todos estos monstruos que estamos mirando el día de hoy, porque nunca nos hemos visto al espejo y decir, sí, tengo miedo. A ver, ¿cómo es el miedo? Quiero mirarlo, quiero abrazarlo, quiero sentirlo. No hacemos. Hay una historia de que yo le he contado hace tiempo que viene justo al tema de respetar las emociones, sobre todo en los niños. Eduardo Galeano escribió esta pequeña historia de su hija, una niña que venía del colegio, del nido, a los 4 años, 5 años, y vino muy triste. Y le dice, su papá le pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Y le dice, me he peleado con mi mejor amiga y ya no quiere ser mi amiga. Y se puso a llorar. Entonces, lo que uno espera es normalmente, ay, tranquila, ya se le va a ya pasar. vas a tener más amigas. O ya se le va a pasar. Ya se le va a Mañana pasar. la vas a ver, ¿no? Las amigas Entonces, van y vienen. este padre lo único que hizo fue abrazarla y llorar con ella. Así es. Se acabó. Claro. Entonces me pareció Estuvo la solución. fantástico Lindo. cómo es que puedes encontrar esa empatía emocional con alguien sin minimizar su condición, porque claro, a los 3 años no se sufre, o sea, es imposible, ¿no? Creo que es bonito eso. Al contrario, cuando más sufre porque estás descubriéndote, todavía no sabes quién eres. Entonces todo es un reto, todo es diferente, es una transformación de uno de nuevo. Estamos en constantes transformaciones como seres humanos en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Y justamente la gente no es empática porque les es difícil justamente conectarse con esa parte que también no le ha sucedido o se asemeja mucho a la experiencia. Entonces justamente para uno poder ser empático, ella me cuenta algo, yo tengo que buscar dentro de lo que es mi historia en qué momento me pasó algo parecido. Entonces ponerme ahí en sus sí, zapatos, claro, ¿no? ponerme en sus zapatos y es la experiencia en sí, digo, chispas. Y ¿no? Empiezo también justamente con ella a entrar en la misma condición. Hablaron del miedo también como un factor, digamos, preponderante en todo este tipo de reacciones a veces inexplicables. ¿Qué factor está, o sea, digamos, qué peso tiene este factor del miedo dentro de estas reacciones que pueden volver a una persona difícil? ¿No? Muchísimo, ¿Cómo muchísimo, actúa? porque el miedo te puede paralizar, el miedo te puede hacer ser agresivo ante la persona por miedo, ¿no? Te trae muchísimas emociones. Estamos hablando de miedo, por ejemplo, digamos, a traumas antiguos, a experiencias negativas. Mira, o a voces anteriores, ¿no? A veces papá te decía en algún momento, Así no sé, es. tienes Podemos que ser ir hasta bueno. Adán y Eva desde el miedo. Sí. Y justamente, Eso también como una situación atávica que uno va... por ejemplo, ¿no? El miedo es Incluso- importante porque te genera una adrenalina y te ayuda a poderte salvar cuando tú vivías en la jungla y te perseguía un leoncito, tú tenías que salir corriendo. El miedo es lo que te permite huir, ¿no? Pero el miedo tiene un cierto equilibrio. Cuando ese equilibrio se desbalanza, ahí es cuando comienzan a salir emociones que no nos permiten encontrar la felicidad y que nos castran de cierta forma porque no nos permiten ser libres, no nos permiten lograr metas, no nos permiten crecer porque sentimos que no somos lo suficiente, porque tenemos miedo, ¿qué dirán los demás? Hay una complejidad en lo que es el miedo muy grande, ¿no? Sí, y justamente ese miedo también es el que a ti te hace definir cosas, o sea, incluso ahí aparece el miedo no racional, o sea, tengo que trabajar porque si no trabajo o me sacan del trabajo, finalmente mi familia no va a tener sustento. Y por eso sigues trabajando y aguantando al jefe. La pregunta es eso verdad? Así es. O sea, si tú sales, realmente te vas a quedar sin dinero. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque pienso que esa es la parte más difícil, ¿no? Así es. ¿Cómo reconocer cuál es esta emoción que está operando en nosotros y que nos hace ser de tal o cual manera y cómo sanarla? Reconocerlo y también? aceptarlo, ¿no? Y así. Primero el silencio, algo que tampoco no nos han enseñado. El poder estar... No tenemos tiempo para estar todo el día, horas haciendo meditación, pero sí pequeños lapsos de tiempo en el cual puedas sentarte, respirar, sentirte, ver qué emoción está corriendo por tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo se encuentra, qué te genera confort, incomodidad, ¿qué es? Y eso es irte investigando, eso es conocerte. No tenemos tiempo de conocernos. No nos damos esos O sea, a espacios. través Son del silencio es una el silencio buena es una forma. muy buena forma de encontrar qué emoción es la que vivimos en cada momento, ¿no? Otra es justamente lo que ustedes mencionaron con respecto a la proyección. No sé, yo veo en el otro aquello que es negativo, pero así como hay cosas que son negativas, también hay cosas que son positivas. Y ahí están las relaciones vinculantes, ¿no? O sea, con qué personas te llevas bien y a quién le terminas contando esas cosas que son muy, muy propias. A veces no necesariamente es tu propia pareja, sino alguien distinto. Alguien desconocido, Alguien le gusta desconocido, el mucho más una persona terapeuta, desconocida. el sacerdote, quien tú desees,
con quien finalmente te abres. Y cuando de alguna manera lo haces verbo, finalmente lo entiendes. Y dices, wow. ¿No? Y te das estos pequeños espacios de, uff, lo que dije es poderosísimo, ¿no? Es un poco el principio de las terapias, ¿no? Claro. Sí, para eso sirven las terapias realmente, para que tú comiences a identificarte a ti mismo, Si no encontrarte. verbalizas. A veces uno no puede mirarse, como tú dices, ¿no? Y no tiene estos tiempos. Y yo veo en mis pacientes que cuando comienzan sus terapias, la forma de hacer yo terapia es que los empodero. Quiero que ellos no estén perennemente en mi consulta, sino que ellos mismos comiencen a tener herramientas y puedan ellos mismos comenzar a asumir y encontrar nuevas rutas en las cuales puedan encontrarse ellos, ¿no? Hay unas frases con las que me encuentro constantemente en distintos ámbitos, como por ejemplo, qué lindo, qué linda eres, nunca cambies, ¿no? Y creo que lo hemos dicho mucho de adolescentes, ¿no? Es algo así como, me gusta como eres, no cambies, ¿ah? Y creo que es un poco injusto para nosotros mismos porque tengo todo el derecho de cambiar mi esencia. Es decir, si hoy día soy por ejemplo, de la lista de personas difíciles y soy probablemente el quejón y todo el tiempo me quejo, de pronto al día siguiente descubrí algo que me hace cambiar efectivamente y la gente te mira así como, ¿será cierto? Entonces tengo el derecho a hacerlo. Todos puedo podemos cambiar, puedo ser una todos. persona complicada y al día siguiente de pronto descubrir que no lo voy a hacer más. Así es. O de pronto soy Te cae la vegetariano queja, y al ¿no? día siguiente vuelvo a las carnes. O sea, es así. Claro. Así es. Es como un derecho que nos quitamos, ¿no? Además que lo que el otro ve es lo que él cree que es bueno. Sí. Pero ¿qué es bueno para uno? Y yo Ajá. creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Estamos haciendo cosas porque es bueno para los demás o porque la sociedad te dice que es la forma correcta de hacer las cosas? ¿O estamos haciendo cosas porque son de pasión y realmente las sentimos del corazón? Y ahí se basa una sociedad también sana. Porque si tú haces lo que a ti te gusta, lo vas a hacer bien y vas a ser feliz. Y si tú eres feliz, vas a salir a la calle y vas a ser considerado con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ¿Tenemos? cultura de satisfacción, ¿no? del otro. O sea, hay que satisfacer la expectativa de los demás y eso creo que es un grave Sí, error. total. Tenemos preguntas. Uy, qué lindo. Gavita Vilches dice, ¿cómo lidiar con estas personas si tienes que obligatoriamente tratar con ellos por vínculo familiar? Cuando tratan mal y buscan discutir y luego te hablan como los mejores amigos. Entonces es la hipocresía que generalmente se menciona, ¿no? Es que hay un detalle también, a veces creemos que porque es parte de nuestra familia, igual te vas a tener que relacionar bien o amarlo. Y no necesariamente es así. Así es. No hay que entender que finalmente hasta puedes tener conflictos con papá y mamá y viven bajo el mismo techo. Entonces tienes que saber relacionarte más que amarlo al inicio, ¿no? O sea, y una vez que entres en una buena relación, ver estrategias. Es decir, vivir es un mundo de estrategias, es un constante cambio, tal cual lo habías mencionado. Si algo no me funciona, entonces prueba otra cosa. Exacto. Pero eso requiere mucho de trabajar a nivel de tu ego, ¿no? O sea, tengo que cambiar o me gustaría cambiar Tengo y que si saber realmente quieres hacerlo. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos hace un rato con tu pregunta también. O sea, el amor a papá y a mamá y el que tenemos que amar a papá y a mamá. A veces tenemos que amar a un papá o una mamá que son violentos, que mejor es que ellos estén unas cuantas cuadras más adelante que nosotros. Esa es la correcta relación. Yo te amo, te integro en mi corazón, gracias por haberme dado la vida, pero mejor tú estás allá y yo estoy acá. Ahora preguntarle sería, ¿por qué tiene que relacionarse con él o con ella? Así es. Estoy de acuerdo, pero es bien difícil cuando veo a los padres, hablo de ambos, y asumen a los hijos como su extensión. Claro. Entonces, O su tú no te proyección, ¿no? casas si yo no lo permito. Tú no trabajas aquí mientras yo no lo permita. Mientras estés en mi techo, se hace lo que yo digo. Entonces es como... Oye, Manipulador, ¿no crees bien tú? feo, ¿no? Claro, ahí esperas también un poquito, es la respuesta también del chico, ¿no? O sea, realmente él tiene que tener o va a seguir ciertas pautas de los valores de casa hasta que él pueda también asumir su propia responsabilidad, ¿no? O sea, ya es a los 18, 20, yo tengo personas que siguen viviendo a los 40 dentro de pero casa, claro. entonces tienes que seguir las reglas de casa, si no, ¿qué alternativas tienes? Claro, pero Ok, eso también pero- es peligroso porque votas a un joven que dice, entonces cuando yo cumpla mis 18 años me voy Claro. de la casa. Y votas a un joven que lo que pasa es que encuentra un hombre que le ofrece a una mujer que No. se dice nos casamos y sin amor y sin nada, por salir de la casa, terminan cometiendo el gran error de su vida. Y terminan Una a veces madurez. cayendo en peores Y manos caen en que las círculos manos de la viciosos, misma... pues, ¿no? Sí, se cae en un círculo vicioso. Tenemos curioso eso. más preguntas.
Carla Carvajal dice, hay personas que se jactan de ser perfeccionistas en todo y les cuesta entender a las personas porque piensan que nadie hace las cosas como ellos. Uy, hay millones de esos. Eso es un caso típico, ¿no? Sí, eso tiene que son personas muy controladoras y que tienen miedo a perder el control, ¿no? A esas personas sufren mucho porque esas personas están muy propensas a enfermedades como son todas las enfermedades autoinmunes, el Parkinson, la artritis, la artrosis, ¿no? Porque el control es tanto y se les escapa de la mano que todo nuestro sistema se degenera y caemos en enfermedades. Es un trabajo personal hasta que ellos no se den cuenta de eso y se saturan de trabajo y de responsabilidades y después se quejan que nadie hace nada porque no saben delegar. Claro, y con este tipo de personas es bueno jugar mucho, ser muy flexible. Es decir, entrar por lo que ellos quieren y finalmente también tú darles apertura a ser flexible. Oye, equivócate, ¿no? O sea, y divertirte con él. Claro, ensúciate, ¿no? O tú le tiras tierra. A mí, los padres que vienen a consulta con esas características, normalmente quieren que sus hijos sean libres. Y yo le digo, pero ¿cómo van a hacerlo si tú no le enseñas? Tú tienes que enseñarle a equivocarte, porque esos padres nunca se equivocan. Entonces, la vara que le ponen al hijo es tan alta que la tensión que generan en el chico es muy fuerte, porque nunca van a ser tan perfectos como los padres y es fuertísimo. Entonces a los padres hay que enseñarles a decirle a los hijos, me equivoqué, mira qué maravilla, puedo hacer las cosas diferente y cambiar, ¿no? Sí, pues hay muchas dificultades que tenemos los seres humanos para entendernos, ¿no? Para ayudarnos a nosotros mismos a crecer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era profesora, los chicos los veía de pronto en un curso, en una carrera X y por ahí descubrías esta insatisfacción y cuando hurgabas un poquito es... ¿Y por qué estás estudiando esto? Porque mi papá me manda o porque mi mamá me manda. Entonces, me parece tan castrante y tan terrible que a tu hijo le digas, como yo soy abogado, tú vas a ser abogado porque tu abuelo fue abogado. Y legado familiar. Y entonces, qué terrible, ¿no? Entonces siento que... Pero te das cuenta, es hecho con amor también. Es un amor malentendido, pero es amor. El amor tiene unas brechas gigantescas. Es la forma como a él le enseñaron a ser amoroso, ¿no? El ser como papá era el amor. Pero hay que enseñarles también, siento yo, a empoderarse. Es decir, totalmente. Oye, pero ¿tú qué cosa quieres ser? No, es que a mí me gustaría estudiar cocina. Ok, ¿y en tu casa fríes un huevo? No. Entonces no molestes, pues. O sea, ¿cómo vas a demostrarle a tu papá o a tu mamá que estás habilitado o capacitado para otras cosas? Claro, y no es que mi mamá no es. ¿Hierves agua? No hierve ni agua. Haz algo, pues. Demuestra que estás hecho para otra cosa, ¿no? Claro. Creo que va por ahí un poco el asunto. Pero también hay un tema de los amores tóxicos, ¿no? También hay amores el malentendido, tóxico. El manipulador es un amor tóxico. Esas madres que creen que protegiendo completamente al hijo le están haciendo un bien y como lo dijimos, no le hacen ningún bien porque van a salir a una vida diferente y se van a dar de portazos en la vida y van a sufrir mucho. Los niños tienen que aprender a relacionarse. También hay amores egoístas, ¿no? Sí, muy hay de egoístas. todo, O sea, digamos, justamente. Los que hacen los ciclos, ¿no? Esos Sí, ciclos que repites, hablamos, justamente ¿Por qué aquello siempre que te me es encuentro conocido. con el mismo imbécil? ¿Por qué? Porque buscas el mismo patrón. Pero hay que mirar atrás y hay que comenzar a mirar cuál es nuestro vacío. Claro. Porque el vacío es lo que hace que tú tengas que llenarlo, pero equivocadamente siempre lo llenamos con la misma pieza. Ajá. Y ese vacío no es llenarlo de afuera, por eso lo llenas con la misma pieza. Cuando tú lo llenas de adentro, la pieza que vas a buscar ya no buscas esa pieza. Ya no buscas algo que llene un vacío, sino algo que te complemente, que te sume, que te aporte, que es la diferencia. Ahora eso también es un aprendizaje, no sé. Yo 4 o 5 parejas con el mismo problema. Oye, ojalá que ¿no? no. Y siempre termino, entonces también finalmente de qué te das cuenta. O sea, y ahí está tu capacidad de elección, observas, ¿no? ¿no? Claro, ahí finalmente digo, ya acá le paro la mano, ¿no? Y voy a buscar algo distinto. Entonces también la persona tiene que pasar por su propio proceso. Porque si yo le digo, está mal, debes tener otro tipo de chica, otro tipo de... No lo va a entender. Pero un minutito, es que el tema me parece divertidísimo, está bueno. Es que ya nos dice ya el tiempo, pero yo digo, pero qué complicado debe haber sido en el ámbito de parejas, digamos hace unos 80 años, cuando la gente se casaba y ahí te tenías que quedar. Entonces parecía más un castigo porque es para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los pero separe. aprendían tolerancia, aprendían a conocerse. Hay matrimonios que No se sé, casaron así porque y han sido muy felices hasta el día de hoy. No, yo no Sí, creo que pero muerto anterior, y haber fallecido. pero han digo, sido muy qué complicado felices. también que hayan sido, digamos... Gente que no se conoce.
Claro, gente que no se conoce y de pronto han tenido que aprender en el camino y es medio tortuoso también, ¿no? Pero también aprendemos igual en nuestras relaciones, porque muy lindo es ser enamorado, que te vienen, te recogen, tú te arreglas, te quedas linda, te emociona todo. Y otra cosa es decir, ok, ya vivimos en la misma casa, nos levantamos todos los días, nos miramos la cara todos los días, tenemos nuestros problemas todos los días. Hoy día uno se levanta un día de buen humor y otro día no. Y cuando tú estás de relación de a poquitos, no lo sientes, pero cuando todos los días te levantas con alguien, te das cuenta que esa persona tiene un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es lo mismo, bueno, claro, tienes que aprender a generar, ¿no? Aprender. Y eso es lo que no hacemos más, porque como eso no funciona y no era lo que yo pensaba, me divorcio. Me paro y me voy. Me voy. Claro, la primera que me dijiste, yo quiero verde, no, yo quiero rojo. Ay, no quiero, ya chao. Me divorcio. Ahí el tema de enamorado es muy bonito justo por Es eso. ¿no? O sea, lindísimo, la pareja, ¿no? Me peleo con ella y me voy a mi casa, lo medito y la extraño. Pero cuando ya estás casado no estás ¿A dónde te durmiendo vas? a mi costado. Sí, ya ¿no? firmaron O sea, ya. claro, ¿no? Que se duerma para ponerle la almohada. Entonces es complicado, pero se requiere ese espacio. ¿no? O sea, en un momento tienes que salir a tomar un café, encontrarte con alguien, y la pareja lo tiene que entender. E intentar también resolver, Claro, ¿no? Este tipo de conflictos. Adultos, tenemos que ser adultos, y los adultos se comunican, los adultos se hablan y no se juzgan, no tú tienes la culpa y tú tienes la culpa, ninguno tiene la culpa, son dos que tienen que aprender cómo caminar de la mano. Claro, esa actitud es Oye, bien peligrosa, pero ¿no? bajo estas premisas, ¿no? O sobre estas premisas, yo digo, claro, si voy a empezar a salir con alguien, de pronto, antes de que empiece a formarse algo bonito, más romántico, yo en verdad hurgaría un poco en cómo creciste, ¿no? O sea, cómo será tu casa. Es importantísimo tu tema, cómo se lleva tu papá y tu mamá, Claro. cómo es tu relación con tus Pero hermanos. hay que ser muy sutil también, Pero- ¿no? Si uno va a pero pasar... sí, No, sí, no hay que ser nada no, sutil, hay que mirarlo bien. Pero O también lo vas sí, descubriendo. no, porque ahí entra, o sea, sí, ¿no? Porque ahí entra el punto que mencionaron al inicio, que es la resiliencia. Puede ser una persona que ha venido de un hogar terrible, destructivo, Sí. de repente sin papá, sin mamá, o de repente, qué sé yo, de un hogar lleno de conflictos, pero supo ser resiliente y supo salir adelante y curarse a sí mismo. Entonces esa persona está apta, ¿no? No sabemos, porque de hecho hay un vacío, hay un espacio, y eso es lo que también tiene que entender la otra persona. No vamos a encontrar personas perfectas sin ningún problema en la vida. Lo que tiene que entender la pareja es que debe tener algún conflicto personal también, que en algún momento de la relación va a salir, y si estamos aptos a los dos, volver a trabajar ese conflicto y seguir creciendo juntos. Claro, o sea, apto no significa ser perfecto, evidentemente, ¿no? Apto significa tratar el problema con madurez, Así es. desde el adulto que conversa, desde el Así adulto es. que Saber se mira a confrontar, sí ¿no? mismo, Así ¿no? es. Así Claro, y justo yo diría ahí también, adicionalmente a eso, es finalmente puedes ser una persona muy resiliente, pero tienes un pasado, Así es. ¿no? Y tienes personas detrás tuyo que van a ser tu soporte, y quién sabe cuando tú seas mayor, Y tu ¿no? obstáculo ¿dónde también. van a estar? Claro, podrían ser tu obstáculo. Entonces, el conocer esa parte no significa que vayas, ya no te quiero porque Pero tu sabes pareja a fue dónde así". te estás metiendo. Claro, entonces conocer es lo básico, simplemente sabes, ¿no? Y no Chévere este determina, tema, ¿no? me ha Claro. gustado mucho. Ahora sí, señora productora, ahora sí le vamos a hacer caso, porque es que La estaba estamos muy- haciendo sufrir, Sí, yo le está veo que le caen sufriendo, gotitas, está sufriendo ¿no? con el Es su tiempo. creencia, ¿no? Pero es que está bonito. Es su el tema. creencia, dice, qué lindo. El tiempo no existe. El tiempo no existe. Somos Relativo. atemporales. Temporal, completamente. Muchas gracias por habernos acompañado. A Ha ustedes. sido maravilloso poder conversar de todos estos temas, y creo que deberíamos extenderlo otro día para poder seguir creciendo, ¿no es cierto? Ahora sí, como decía yo en la presentación, ya te entiendo ya. Ya te entiendo, Ay, ya qué sé cómo va la bueno. situación, y felizmente solamente te tengo que aguantar hasta la 1 de la tarde. Me alegro, cabezón, realmente. Era un tema entre nosotros. Realmente tenían En que verdad, venir los ustedes hemos para invitado para que ayudarnos nos un den terapia a poquito, nosotros. porque sí, la Teníamos verdad que este sí. conflicto. Una cosa de locos nosotros, ¿eh? Intentando Gracias. entender esa cabeza. ¿Qué cosas hay en esa cabeza, Dios mío? Mejor no indagues. Un planeta. Mejor no indagues, Mejor no ahí está. indagues. Un planeta. Aprovechando el momento, Sí. también quería mirar que hay, como estábamos viendo, de dónde sacamos ayuda. Ahí pongamos en Terapias Verdes, que son unos libritos nuevos que se están haciendo, que los pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? Hay cuadernillos para encontrarte. Mira lo que lindo, porque tiene un montón de ejercicios y cosas que te ayudan a descubrirte. Y ¿Dónde son muy lo- dónde lo económicos. encontramos? En todas las librerías y supermercados cuesta 25 soles. Es una inversión Y maravillosa. así se llama, Terapias Mira, Verdes. cuaderno sí. de ejercicios para evolucionar gracias a las personas difíciles. Así es. ¿Ves cuánto me has ayudado a crecer? Claro, pues es una oportunidad. La vida te da una oportunidad.
Lo va a traer Yo todos los también días. creo. Por lo menos algo bueno hecho. Sí. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Tú que has de amor comienzo.